venir a vivir acá cuando éramos solo 3 casas, sin agua, sin nada, ni siquiera un almacén había. Y bueno, fuimos haciéndonos del lugar. Acá vine en el año 87. Esto no había nada acá. Suelo firme, empecé a hacer, bueno, la casita y después, bueno, todas estas plantas que ven, estos árboles, yo los planté. Vivía alquilando, la tormenta me tiró la casa donde alquilaba y terminé alquilando acá, ¿viste? Y de a poquito, bueno, me estoy juntando mis cosas para hacerme mi pieza, algo. Cuando llego acá a vivir, lo primero que veo es una inmensa estiba de azufre al aire libre. Digo, ¿cómo azufre al aire libre? Bueno, investigo, pregunto. Curioso e inquieto y preocupado por la población, por mí, venía a vivir a Docksur. No sabíamos que estaba contaminado ni tampoco en ese tipo de condiciones, sino llegamos para ver si podíamos obtener una vivienda propia. Entonces empezamos y obtuvimos el terreno donde estamos actualmente mi familia y yo. Y después un día dije, yo no me voy a ir de acá, me voy a quedar acá. La historia del Riachuelo es una historia del mundo, la historia global, la historia del mundo moderno. Y tiene mucha gente, muchas historias, muchas personas vivieron esta historia. En la historia del Riachuelo tenemos diferentes tiempos. Tiempos previos a la llegada de los españoles, tiempos de las comunidades originarias de miles de años. Tenemos momentos de los españoles, de la colonia y la conquista, es decir, buscar y la posesión de la tierra como una ceremonia capitalista, si quieren, y luego el arribo de los inmigrantes. Con los inmigrantes se constituye también el Estado Nacional argentino y la historia reciente vendría a ser el cuarto momento. Entonces tenemos estos 4. Antes de la llegada de los europeos, con las comunidades originarias, con la conquista y colonización europea, con luego el arribo de los inmigrantes, que constituyen la Buenos Aires que empezamos a conocer y a reconocer nosotros, y posteriormente la crisis, la decadencia de esa misma sociedad y que genera la contaminación del Riachuelo.
La sociedad crece, Buenos Aires hacia 1910 tiene más de 1 millón de habitantes, hacia 1970 adquiere más o menos en la capital federal los 3 millones de habitantes que tenemos hoy. Es el momento de crecimiento, de despegue y de cambio del estatus social de la gente, ¿no? Con lo cual las condiciones materiales mejoran y el Riachuelo acompaña en este sentido porque tiene un lugar de identidad. Los últimos 50 años de historia del Riachuelo son momentos muy, muy especiales, porque sin duda está ligado a la construcción de un discurso, lo que está bien y lo que está mal en la sociedad. Y justamente hubo momentos muy crueles en estos últimos 50 años. Así que el Riachuelo era lo de menos, al lado de todo lo que pasaba. Y eso llevó al abandono, a irse hacia el norte. Es decir, el desarrollo del eje industrial se traslada primero del Riachuelo hacia la General Paz y de la General Paz hacia la Panamericana. Entonces las industrias van hacia el norte y entonces no hay trabajo en esta zona. Entonces las familias que les fue bien ya se mudaron hacia los barrios del norte de Buenos Aires. La clase media también quería cambiar las comodidades. Entonces fueron quedando como todas estas ruinas en el paisaje, que para un arqueólogo industrial son ruinas industriales, para otra gente más necesitada serán espacios donde vivir. Mi nombre es Beatriz Mendoza, vivo en Wilde, que es un barrio del partido de Avellaneda. Soy profesora de geografía, soy psicóloga social y desde hace unos cuantos años trabajo para el municipio en la Dirección de Salud y Ambiente. Decidí buscarme una unidad sanitaria para trabajar y entre los 25 centros de salud que existen todavía, elegí el de Villa Inflamable porque la verdad es que los recorrí todos y me motivó a llegar a ese lugar que vi algo como de mucha desolación, de mucha tristeza, donde me puse a ver cuáles eran las instituciones que había y prácticamente no había instituciones, no había nada que se pudiera hacer con los chicos. Justamente a partir de ese trabajo que se realizaba con los chicos, nosotros empezamos a observar, yo empecé a observar, porque en realidad las pediatras esto hacía tiempo que venían observándolo, como algunas cosas que llamaban la atención. Por medio de Betty Mendoza, ella nos invitó a hacer una campaña de desparasitación y ahí empezamos a darnos cuenta de la problemática. Escuchábamos como el área de salud del municipio comentaban sobre que tenían que relocalizar al barrio, donde se escuchaba también que había contaminación, que había gente contaminada con plomo. Ahí empecé a escuchar de muchas cosas que sucedían en el barrio que todavía no sabía. Cuando mi hija me dice, mira, tiene 15 de plomo en sangre. Yo no tenía ni noción. Bueno, empezamos a caminar con la criatura de acá para allá. Estuvo en 10 hospitales diferentes. Nosotros siempre tenemos cuidado con eso. Toda la mayoría de la gente que vivimos acá, porque sabemos que hay restos cloacales, que es contaminado el río, así que con el agua nadie se acerca. Por ahí uno puede acercarse un poco alguna vez, pero no ir a tocar nada porque se sabe que está muy contaminado. Sentí la baranda como ¿cómo te puedo decir? A azufre, así, ¿viste? Ese olor feo. De igual que en el calor, cuando hace mucho calor, ¿sabes cómo se levanta todo esto? Hay una baranda que no puede dormir a veces enero, pero bueno, no tengo otro lugar, ¿entendés? Nos pusimos de acuerdo pensando que si lo hacíamos todos, porque no nos iba a servir tener que uno tuviera un tóxico y no saber qué pasaba con los otros. Y fuimos todos al Hospital Fernández.
En el Hospital Fernández fuimos al servicio de toxicología porque, bueno, en Avellaneda no existía servicio de toxicología y a la mayoría nos dio que teníamos tóxicos. Algunas veces nosotros hemos tenido problemas en la piel, como picazones en las piernas, en los brazos, en la cara. Y los adultos, ¿no? Y los chicos, bueno, a veces todo picazones en la piel. Hoy la gente cree que no pasa nada y es muy, muy grave lo que está sucediendo. Mi mujer se preocupa por los olores a gas, sí. Hay olor a gas acá. Hay días que viene el olor de la destilería, pega en las ventanas nuestras y nos despierta. Yo creo que hay la fotografía tiene un valor testimonial absolutamente irreprochable. No es lo que yo digo, es lo que yo muestro. Con eso doy testimonio fiel de los hechos que ocurren. Es la única forma, porque de otra manera, ¿cómo hago? Tengo como algunas enfermedades derivadas de esos tóxicos, como por ejemplo la caída del cabello, problemas en las uñas y una polineuritis, que es como una falta de sensibilidad en los miembros superiores e inferiores. Y yo, por ejemplo, tengo un problema que pierdo la memoria. Yo por ahí estoy en una esquina y a veces, te digo, más de una vez me ha pasado que no sabía cómo volver a mi casa. Los problemas de salud que allí acontecen tienen un perfil que desde la epidemiología se denomina mosaico, porque en realidad se superponen problemas de los denominados tradicionales, más relacionados con la pobreza, con el saneamiento básico insatisfecho, entendido como el no acceso a agua segura, no cloacas, manejo inadecuado de la basura, plagas urbanas, juntamente y de manera solapada o superpuesta, diríamos, con problemas denominados modernos que tienen que ver con la industrialización y básicamente con contaminantes químicos. Entonces, lamentablemente, en esta zona de la cuenca tenemos problemas de salud relacionados con los dos tipos de problemas en el mismo momento y sobre la misma población. Buenos días. Queremos hacer una breve explicación del sentido de esta audiencia. Como todos ustedes saben, la Corte Suprema está discutiendo en este proceso toda la recomposición y saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y a partir de la sentencia que dictó esta Corte... ¿Qué pienso del fallo Mendoza? La Corte es una maravilla. Yo tengo que aplaudir a la Corte cada 5 minutos, porque dio lugar a que la gente de la cuenca Matanza-Riachuelo tuviese de dónde agarrarse. Logramos dar con un grupo de abogados ambientalistas que tenían como experiencia en causas, en demandas de este tipo, porque era una demanda que implicaba a una población que nos excedía a nosotros, que implicaba arremeter contra el gobierno nacional, contra el gobierno provincial, contra el gobierno de la ciudad, contra las 46 industrias. Entonces, bueno, de pronto nos vimos, o sea, como en una mega causa que no tenía que ver con aquello que íbamos a pedir nosotros, que era el cuidado de nuestra salud. Nuestro inicio fue realmente muy duro, porque creíamos que esto no teníamos por dónde
empezarlo a llevar adelante. Muchas organizaciones importantes nos decían, mirá, traenos empresas, traenos cosas puntuales, pero para cualquier ONG o para nosotros mismos, intentar solo llevar adelante 70 kilómetros de una cuenca, son 2.200 kilómetros cuadrados, son 20.000 empresas. Es realmente una tarea ciclópea. Cuando fuimos a ver estos abogados nos dimos cuenta que ya había mucha gente de Villa Inflamable que había iniciado una demanda. Que por supuesto no lo decía, que no lo contaba, pero no éramos los únicos que habíamos ido a demandar, porque realmente lo que sí descubrimos es que era una cosa tan magna que nadie podía dar respuesta. Se dificultaba mucho cualquier actividad conjunta, entonces ese trabajo llevó tiempo y se logró establecer a partir de la unificación que tuvimos junto con el Defensor del Pueblo de la Nación en un espacio de trabajo conjunto. La Defensoría del Pueblo tomó la decisión, por la enorme complejidad que tenía la causa, como he dicho, tomó la decisión de convocar a diferentes organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace o el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre muchas otras organizaciones. También estaba, y está bueno recordarlo, la Fundación Ciudad, la Fundación Metropolitana. Y se empezó a demostrar todo lo que nosotros empíricamente como vecinos padecíamos y contábamos, le fuimos dando un sustento técnico. Eso la Defensoría del Pueblo de la Nación lo plasmó en 2 libros. Así nos llegamos al Riachuelo, llegamos en el año 2001, lo fatigamos, como diría Borges, lo caminamos, lo navegamos muchas veces y hablamos con todos los pobladores, desde los pobladores de Cañuelas, en la Cuenca Alta, casi agrícola, donde hubo violetas en la montañeta. Caminamos por los barrios más desamparados de Budge, caminamos por las callejuelas de los barrios del Arroyo Namuno, del Arroyo del Rey. Fuimos a buscar a los pobladores más sacrificados de toda la cuenca, seguramente los de la Villa Inflamable. Hablamos con todos y con este material y hablando también con las universidades de la zona que han trabajado mucho la problemática, planteamos una guía de trabajo, un documento. La mirada que permitió el informe no solo unificó una cantidad de problemas que se veían como inconexos, sino que dio la posibilidad de empezar a solucionarlos. Y así nos fuimos contactando con otras personas de la comunidad que, bueno, que luego ya habían iniciado la demanda, pero seguían viniendo a la unidad sanitaria con problemas de salud que no se podían resolver desde el centro de salud. No era una sola cabeza pensando. Es decir, y cuando hablo de una sola cabeza estoy hablando de una sola institución. Eran muchas instituciones pensando, compartiendo la información. Este fue otro fenómeno. Se democratizó la información como debería ser. La información pública es justamente eso, información pública. Por otro lado, otro conjunto de actores encabezados por Beatriz Mendoza, los vecinos del Dock Sud, de Avellaneda, ese conjunto de profesionales valiosos que también, junto con vecinos de la zona, llevaron adelante la acción en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, demandando por un lado los daños y perjuicios y por el otro lado el daño al ambiente, y llegaron al punto cúlmine, yo diría, de este trabajo de una década, que es el caso Mendoza. Cuando nosotros fuimos 15 personas a ver a un abogado, yo debo haber sido la primera o la última que presentó la documentación. Entonces en una carpeta pusieron Mendoza, podrían haber puesto Raful, González, López, Pérez, pusieron Mendoza. Entonces yo no me arrogo en ese momento y en ese espacio el haber iniciado nada. Y salió este fallo. Y fue ahí realmente donde empezó la bisagra, la gran bisagra. Se empezó a escribir una historia distinta, porque todo lo anterior al 8 de julio del 2008, si bien fue un trabajo que posibilitó luego esto, ¿no? Pero no modificábamos la realidad en absoluto. A partir del fallo, lo que se logra o se obtiene es la presentación de un plan integral de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo que deben llevar a cabo el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno de la ciudad y los 14 municipios que forman parte de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Bueno, el problema que tenía la cuenca era la imposibilidad de articular políticas. 14 municipios, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la nación. Evidentemente lo que el ACUMAR, a partir de su creación y fundamentalmente a partir del fallo Mendoza, logra es unificar criterios y decir, bueno, el Estado se tiene que hacer responsable definitivamente del saneamiento y de la mejora de la calidad de vida de la población. Si uno mira la sentencia, hay una cierta lógica que va desde el ambiente hacia la salud. Para garantizar la salud, para garantizar la calidad de vida, es necesario previamente poder gestionar todo ese ambiente, lo natural y también lo cultural. Es positivo el fallo, pero supone de que si cada cosa, cada problema ambiental urbano que hay que solucionar solo va a ser por vía de la judicialización, algo anda mal en la Argentina. El fallo Mendoza tiene algo que yo a veces digo que es sabiduría, y tiene una sabiduría que ha sido la de haber analizado toda la problemática de la cuenca y haberla vista de varios aspectos. Entonces, la verdad no se ha centrado en restituir solamente el ambiente natural, sino entender que está en una cuenca modificada por el hombre, con diversos niveles de modificación. El 8 de julio del 2008 me acuerdo que tipo 6:30 de la mañana me llamaron de Radio Rivadavia, creo que era, para decirme qué pensaba respecto del fallo. Y yo la verdad es que no pensaba nada porque no estaba ni enterada y tenía mucho sueño. Pero me pareció como, o sea, no me pareció algo tan trascendente porque yo no me daba cuenta de lo que eso implicaba. La verdad que no tenía ni idea, porque bueno, era como sentir que se había escuchado lo que estábamos pidiendo, pero en realidad se había escuchado algo mucho más importante que lo que estábamos pidiendo, porque eso involucraba a toda la cuenca y esto involucraba cambiar la calidad de vida de un montón de gente en un montón de aspectos, desde las cloacas hasta el agua potable. Esto implicaba más derechos para más gente. Cada vez que vemos un metro de camino de sirga que se hace, cada vez que vemos los equipos recolectando residuos, cada vez que vemos una relocalización y gente que sale de lugares muy malos y se va a lugares mejores, lo que estamos viendo es el fallo Mendoza en acción. La distribución del agua viene en el camión de la sodería, que traen los bidones al zoom del agua, que está en el barrio. Ahí se encarga el camión, con los chicos que reparten el agua, se encargan de pasar la carga al camión.
Después el camión se encarga de redistribuir en cada puesto de agua. Y después, bueno, cada puesto tiene su cantidad de gente que van distribuyendo el agua dentro de cada sector. Cada puestera, son 9 puestos, son 9 sectores del barrio, se encargan cada una de repartir conforme al listado de familias que tienen. Nosotros lo que necesitamos es tener red, extendido de red de agua potable para poder abrir una canilla y poder bañarnos, usar para cocinar con agua potable. Bueno, Villa Inflamable tiene una cantidad de carencias enorme, no basta con distribuir agua como se está haciendo, o sea, hay que incorporar servicios que hoy carecen, en fin, es muy complejo el tema. Es tanta la problemática en lo que hace al suelo, en lo que hace al aire, en lo que hace al agua, que yo lo que siento es que todavía faltan concretar muchas cosas. Ya nos hicieron tomar conciencia de que no tienen que relocalizar, pero en el mientras tanto estamos pidiendo entre todas estas cosas que del tema del agua, muchas otras más, como calles, luz y muchas cosas que están en el barrio, nuestras cloacas, que son cloacas a cielo abierto, que son los pantanos. O sea, estamos reclamando un montón de cosas para vivir dignamente. Mi casa está en el medio de una zanja, una laguna, donde va toda la suciedad de todo el barrio y se siente baranda, bichos. Nosotros antes de tener la cama dormíamos en el colchón nomás, pelado. Y sabe cómo transpira todo abajo. Y los pendejos, los chicos, sufren todo eso, los huesos, todo después. ¿Entendés? Parece que no se ve, pero se lo va acumulando después eso. Son cosas chicas, pero se le van acumulando. El no acceso al agua segura para el consumo humano como derecho produce, digamos, sin discusión, diarreas, parasitosis, hepatitis A, con lo cual la solución de ese problema no es, por ejemplo, ampliar la cobertura con vacunas o tratar las diarreas, que de hecho se hace, sino más bien extender la red de agua y de cloacas. Por lo tanto, la solución del problema de salud no está dentro del sector de la salud, sino en quien debe colocar la red de agua, las cañerías y las cloacas. A veces se pierde mucho tiempo en estudiar el territorio, en buscar líneas de base para hacer análisis, todo lo que es como la cosa científica, ¿no? Que me parece espectacular y que si pensamos a largo plazo todo eso es necesario para esto y para otras cosas. Pero la gente no puede esperar. Las villas conservan mucho del ambiente de pueblo, y del ambiente de pueblo como esos pueblos de nuestras queridas provincias, del interior del país, donde se conocen todos, donde la calle sigue siendo el espacio de encuentro y de solidaridad, donde la vereda o el pasillo es la prolongación del hogar. Nosotros decimos que el verdadero urbanizador ha sido el villero, el vecino mismo del barrio. Fue el que puso su cuerpo, su vida, su plata para hacer habitable lo inhabitable. Y por eso la relación que tiene con su propio hogar, con su propia casa, es una relación muy fuerte, porque son barrios afianzados, porque él puso los ladrillos para levantar su casa. Yo soy herrero. Otro vecino es mecánico de moto, otro pintor y así, otro trabaja en carpintería. Hay muchos vecinos que trabajamos así. Trabajamos en nuestra casa, tenemos nuestra pequeña herrería, ¿no? Tener nuestros pequeños talleres, digo. Y bueno, de eso vivimos. Se escuchaban rumores que se iba a relocalizar, pero vecinos de como hace 30 años dice que siempre se dijo lo mismo. Pero nunca pasaba nada, pasó 30 años. Y cada vez fue más fuerte lo que se escuchaba, hasta que nosotros quisimos saber, el pueblo quiere saber de qué se trata. Entonces empezamos un grupo de vecinos a buscar respuestas. Y en esas mesas de salud no había las respuestas verdaderas, porque tampoco la tenía ni el municipio ni nadie.
Sobre las relocalizaciones que impuso el fallo de la Corte en la causa Mendoza de básicamente las poblaciones asentadas sobre las márgenes del riachuelo y hasta 35 metros, que se dio a llamar Camino de Sirga, nuestra opinión es que en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que más conocemos, pero entendemos que en otras jurisdicciones también, las condiciones de calidad de vida un poco más allá de los 35 metros en otras villas y asentamientos es la misma. La relocalización es uno de los temas más complicados, tal vez el tema más lento que tiene hoy el desarrollo del PISA. Primero que era muy ambicioso el programa inicial, esta es la realidad. Relocalizar no implica solamente construir viviendas, si fuera eso nada más se saca a la gente a los golpes y se resuelve, ese no es el tema. Implica consensuar, implica un tema social, un impacto social fuerte, implica un espacio de tierras como tiene la ciudad o los municipios de Cuenca Baja donde carecen de tierras, entonces se torna difícil. Caso Villa 2124, por ejemplo, un caso emblemático donde recién este año vamos a tener 120 viviendas relocalizadas. Si vos me decís está bien, no, es bajísimo el grado de cumplimiento de esa manda. Nosotros estamos de acuerdo con la sentencia que dice que a 35 metros del riachuelo hay que relocalizar a la gente, porque pensamos que no son dignas las condiciones de vida allí. Pero es muy importante tener en cuenta, como decía antes, ¿no?, que nadie eligió vivir ahí porque quiere, que son barrios afianzados y también que es gente que ya viene de otro desarraigo. Acá la gente de nuestro barrio tiene los chicos en el hospital, tiene su médico, tiene su modo de vincularse, tiene su parroquia, tiene su modo de moverse y de vivir que ya es así, o sea, tendría que ser en las inmediaciones del barrio la relocalización. En este lugar tenemos historia, como le dije, ya son 20 y pico de años, donde nuestras familias se formaron acá, nuestros hijos, amigos, actividades, como le digo, actividades acá en el barrio. Una cosa es una relocalización y otra cosa es una erradicación. Una erradicación es cuando sacamos la manzana del cajón y decimos, bueno, esto lo tiramos allá porque acá no nos sirve, ¿no? Y una relocalización requiere de un trabajo de mucho tiempo, de antropólogos, de sociólogos, de psicólogos, de multidisciplinario, que ayuden a entender que a la gente que donde se va a ir realmente es mejor que donde está. Esto no puede ser tomado a la ligera. Este es un proceso que necesita mucho acompañamiento y sobre todo que se realice con la total participación de las personas que tienen que hacer este sacrificio. Es cierto, se van a beneficiar, pero también es cierto que no lo están haciendo porque un día se despertaron y dijeron yo no puedo vivir acá, me voy a un lugar mejor. Se lo estamos imponiendo a partir de un fallo judicial. Y es un proceso difícil porque implica que la persona, si bien va a acceder a una vivienda digna y va a tener una condición de habitabilidad muchísimo mejor, pero a su vez va a ser apartada en muchos casos del lugar donde está acostumbrado a vivir, separada de sus vecinos, de algunos familiares, alejada de los lugares donde trabajan o donde sus chicos van a la escuela. Entonces realmente es un proceso que en la población genera mucho temor, mucha incertidumbre, mucha ansiedad. A veces ya las mamás dicen, pero ¿por qué ya tanto pinchazo a nuestros hijos cada semana, cada mes? Si la solución no es el pinchazo. La solución para estas familias es una relocalización inmediata, porque creo que si estamos en un lugar donde está contaminado de tal producto o de tales cosas, yo creo que el municipio debe hablar con estas familias y afrontar la realidad que tiene esa gente. Tenemos prioridades y la prioridad de la vivienda es la prioridad de la vivienda. Entonces lo del tóxico viene después. Y en este sentido yo reconozco que, por ejemplo, Avellaneda es uno de los lugares donde más viviendas se han hecho, pero venimos de generaciones de carencia en cuanto a la vivienda. Entonces la gente trata de solucionar ese problema que es el inmediato que tiene, después verá lo del tóxico.
Entonces, por eso digo, es un proceso lento, donde también los actores que son los damnificados deberían tener una conciencia que hoy no tienen y no son culpables de no tenerla. Durante muchísimos años la contaminación industrial química especialmente fue ignorada. O sea, lo que en todo caso se tenía en cuenta era más que nada la contaminación orgánica, de lo que originalmente generó o contribuyó a generar el problema, que es la contaminación de los frigoríficos y que hoy, de hecho, y durante muchas décadas también contribuyeron las curtiembres. Pero la contaminación química, que también, en la que también tienen que ver las curtiembres, pero también hay otro tipo de industrias en toda la cuenca que vierten, nunca fue demasiado atendida. Y el otro tema es la contaminación industrial. En ese marco se ha avanzado, pero también falta mucho, también falta conciencia de parte de los empresarios. Hay obras que faltan, en el caso del PIC, el Parque Curtidor de Lanús, es una obra fundamental porque va a permitir resolver definitivamente el problema de las curtiembres, porque el otro dilema que tenés que haces cerrar todas las industrias, lo resolvés, pero también se generan una cantidad de puestos de empleo perdidos enormes, y en eso nosotros tenemos que tener cierto equilibrio y poder mantener o sostener en lo posible esos puestos de empleo, pero sin contaminar. También nos pasó en este último periodo reflexiones de algunos actores, básicamente defensores del pueblo, que dicen, bueno, en este momento no podemos perseguir a las industrias, en este momento donde la gente necesita trabajar, no es precisamente el momento para ponerse súper exigente con las industrias. Y esto es fuertemente preocupante. Siempre hemos dicho que el sector privado, que es parte del problema, no se siente parte de la solución. Hay muy pocas iniciativas privadas, de industrias o de empresas que estén apuntando a mirar al riachuelo y a mejorar como parte de su, digamos, de su gestión y de su interés social al riachuelo. Yo por eso digo, son parte del problema, no se sienten parte de la solución, hay que integrarlos. La que nosotros estamos con un seguimiento muy personalizado son 192, que son las que creemos que, porque a mí no me interesan las empresas por el volumen, por el tamaño, me interesan por la contaminación. Las industrias pueden producir distintos efluentes al ambiente, pueden mandar, que no corresponde que así sea, contaminantes a la atmósfera a través de sus efluentes líquidos a los cursos de agua y contaminar espejos de agua, ríos, arroyos, lagos, capas freáticas o contaminar el suelo a través de sus residuos no tratados. Es una cuenca que tiene un olor particular, un color particular y definitivamente es riesgo sobre la salud. Importante, o sea, la mayor parte o mejor dicho, el agua es una fuente de transmisión de enfermedades importante, es de las fuentes, de las causas que mayor mortalidad de niños causa a nivel mundial. La contaminación, a veces se dice cuál es mayor, si la contaminación de orgánicos por las cloacas o cuál es la contaminación industrial. Yo creo que no tiene sentido esa discusión. Las dos son sumamente importantes, las dos son terriblemente importantes en materia de salud y las dos son percibidas por la gente. Pero básicamente si uno lo pensara en relación a la cuenca, tenemos hidrocarburos y metales pesados, rápidamente uno lo puede decir y no se equivoca porque son los problemas de salud que frecuentemente vemos atribuibles a estas industrias. Eso ha tenido en relación con la región metropolitana una relación muy complicada en términos de la construcción de un imaginario social
donde la cuenca Matanza-Riachuelo ocupa en ese imaginario social un lugar absolutamente casi de donde se dejan los desechos. Es fundamental que el agua tenga menos contaminación orgánica producida por las cloacas o por los frigoríficos, etcétera, porque esto es riesgo sobre la salud de la población efectivamente, pero si vamos a analizar la cosa desde un punto de vista más de cuál es una solución a largo plazo, no se pueden ignorar los contaminantes químicos. La laguna Santa Catalina y la laguna de Rocha están dentro de los últimos remanentes de espacios verdes en la margen sur de lo que es el río Matanza-Riachuelo. Desde un punto de vista tal vez más hidrológico, se sabe que tanto la laguna Santa Catalina como la laguna de Rocha contribuyen a purificar esa reposición de agua subterránea a través del filtrado natural de estos conjuntos de ecosistemas. Lo que tiene el riachuelo, como ya se ha dicho muchas veces, es que es un cauce de agua como naturalmente en esta zona de la llanura pampeana tiene poco declive, tiene una corriente bastante débil y a esto se ha sumado que tantos años de recibir sedimentos, décadas, siglos de recibir sedimentos, esto ha entonces taponado un poco su lecho y se sabe de que se encuentran diversos tipos de contaminantes sumamente perjudiciales, sobre todo por la erradicación de industrias que se ha realizado en sus orillas. Habiendo agua, habiendo sol, la naturaleza siempre empuja para adelante. Obviamente mucho más si se suprimen las fuentes de contaminación. Es decir, nadie se imagina un riachuelo recuperado, pero con las mismas fuentes de producción industriales. Si pudiéramos imaginar que a partir de hoy dejamos de proporcionar fuentes de contaminación al riachuelo, basado en esta potencialidad de la naturaleza, eso en el lapso de un largo tiempo podría llegar a un equilibrio, ¿no? Si se nos presenta esto a nuestra sociedad actual, uno lo puede tomar como que es, no sé, un castigo, una cuestión resultante de la forma de vida, pero también, como todo en la vida, puede tomarse como un desafío y una prueba. En definitiva, en la vida siempre tenemos pruebas de distinta índole, ¿no? Y hoy en día nos toca vivir también
entre tantas otras, las pruebas en el nivel ambiental, en la forma en que vivimos. El principal compromiso que tenemos que tener es sostenerlo, porque no hay manera de que este caso pueda dar un paso adelante si no es sostenidamente, si no es con el paso permanente de las acciones. Que a veces me parece que es tanta la magnitud de lo que se tiene que hacer que lo que se pierde de vista es el objetivo fundamental, que es la gente, y a la gente hay que cambiarle la vida hoy, no dentro de 4 generaciones. Esto hay que hacerlo hoy, porque los chicos siguen naciendo y siguen naciendo con tóxicos en el cuerpo. Entonces no podemos seguir esperando. Los vecinos tienen que ser escuchados. El peor error que se puede cometer es no escuchar al vecino. Es que el funcionario pase de largo. Que esto termine siendo resuelto en una mesa en un escritorio de un juez o de una planificación política, ni siquiera urbana. En el país hay tantos técnicos, tantos profesionales, hay tantas ideas, y si hay una participación ciudadana, creemos que va a haber o se va a encontrar la solución que realmente necesita la cuenca del Riachuelo de la Matanza para que sea mejor condición de vida e igualdad de condiciones. Y sinceramente, con la mano en el corazón que te diga, a nosotros nos mintieron como los mejores. Porque desde el momento que se supo de todo esto, ellos no le dieron importancia. O decir, venía a ver cómo nosotros vivimos y no, te da bronca. Nos cuesta también eso. ¿Cuál será el positivo ahí? Cuando que tenemos todos los problemas de antemano. Nosotros le pedimos salud, educación. Hace 30 años que vivo en DocSud, junto a Nadia, que lleva 30 años sufriendo sobre este tema ambiental y me acompaña, que eso es lo más importante de mi vida. Me acompaña mi mujer, que no es fácil que te tolere en la locura del ambientalismo. Cuando vuelva esa estación que me hará el frío esta vez. Cuando esté yo pronto a partir, ¿quién va a sacarnos del dolor? ¿Quién va a decir primero se va el tren? ¿Quién va a decir primero ya es tarde? ¿Quién va a mirar lejos después? Si el tiempo siempre ya se fue. ¿Quién va a decir primero se va el tren? ¿Quién va a decir primero ya es tarde? ¿Quién va a decir primero
Thank